la reunión de trabajo en equipo, tenemos que ver nosotros la diferencia entre el grupo y equipo de trabajo. Entonces vemos que en cierta bibliografía el término grupo y trabajo en equipo, equipo de trabajo es sinónimo, pero en fechas recientes estos términos presentan diferencias. Entonces vemos que el grupo consta de dos o más personas que se reúnen para alcanzar ciertos objetivos, comparten información, pero no necesitan participar en una tarea colectiva que requiere un esfuerzo común. En definitiva, su funcionamiento se basa en la suma de las aportaciones individuales, pero no existe una sinergia que genere un grado de desempeño mayor al que resulta la suma de aportaciones. El equipo, en cambio, aquí sí existe una sinergia positiva mediante un esfuerzo coordinado. Los esfuerzos individuales producen un desempeño mayor que las aportaciones individuales. Entonces, la diferencia entre grupo y equipo de trabajo, vemos nosotros pues que desde el principio de nuestras vidas, el ser humano, siempre nos hemos agrupado y hemos interaccionado con otras personas, familia, compañeros de clase, asociaciones, amigos, naturalmente compañeros de trabajo. Entonces se define a grupo a dos o más personas que se relacionan con un propósito. Cuando hablamos de grupo de trabajo, estas personas no generan un producto de trabajo conjunto, es decir, no trabajan para conseguir un objetivo común y por lo tanto no es un verdadero equipo. En las empresas actuales nadie trabaja aislado de los demás. En la mayoría de los casos, la consecución de los resultados satisfactorios dependen de las personas que trabajan juntos para que comparten necesidades, metas, que tienen en cuenta a los otros en sus acciones. Entonces, para diferenciar el grupo y el equipo de trabajo, es necesario pues la conceptualización que hemos visto, porque vemos pues que en esta parte la comunicación en el grupo, la comunicación no tiene que tener necesariamente una direccionalidad. En cambio, en el equipo, la direccionalidad en la comunicación es una de las características más relevantes, en la mayor cantidad de las interacciones. La comunicación no necesariamente se orienta a establecer un diálogo en busca del consenso en un grupo. Asimismo, su construcción no se orienta al logro de resultados mesurables. La sensación de pertenencia con referencia a sí mismo y a otros grupos pueden ser muy bajas o altas, y la pertinencia en relación con la tarea puede ser baja. El estilo de intervención del coordinador puede favorecer su desarrollo o no. Por lo tanto, en cambio, en el equipo, vemos que la direccionalidad es la comunicación. Salvo en casos muy puntuales, la comunicación está orientada a diálogos pues, que buscan el consenso. Se constituye para el logro de los resultados mesurables según la posibilidad que tiene el tipo de equipo. En análisis de ser posible se estimula la sensación de pertenencia. Favorece la integración y la orientación a resultados, y la pertenencia en relación con la tarea tiene que ser elevada, y el equipo constituye y bueno, tiene su sentido por y en la tarea. Tenemos inclusive que los roles en el equipo varían en los integrantes, en el devenir grupal. En ciertos grupos pues se favorecen.
En algunos casos existe un proceso de reflexión sobre el acontecer y sobre los vínculos en el equipo. O sea, en tareas de muchas habilidades, buen juicio, experiencia, los equipos emplean mucho mejor el talento de los empleados y mejoran la eficiencia y la eficacia, más que un trabajo individual. Además, el equipo también responde mejor a los cambios. Pero lo más destacado del equipo es que puede ser fuente de satisfacción laboral. El equipo permite reforzar la participación de los empleados. Las personas, para poder funcionar bien como miembros de un equipo, deben ser capaces de comunicarse de forma franca, sincera entre sí y conformar las diferencias y resolver los conflictos. La paciencia es muy importante, pues los equipos tardan más en hacer alguna cosa y tomar decisiones que los empleados que actúan solos. Que un equipo funcione no es garantía de que continúe haciéndolo. Los equipos eficaces se pueden estancar. Los equipos unidos tienden mayor satisfacción, menor absentismo y menor fricciones. Gran parte de la vida profesional de enfermería se la emplea prestando cuidados conjuntamente con el equipo de enfermería, enfermeras, auxiliares, pero para ellos tenemos que tener nuestro objetivo claro junto con el equipo y no vemos como rivales en el acto de cuidar al usuario. Por ello, pues diferenciamos en el equipo de enfermería lo que es trabajar en grupo y trabajar en equipo. Trabajar en equipo, un equipo es un número de personas con habilidades complementarias, comprometidas, con un propósito común, un objetivo de metas, de desempeño y un enfoque por el que se sienten solidariamente responsables. Esto significa que hay una necesidad mutua de compartir habilidades, conocimientos. Los profesionales de un equipo se complementan en sus perfiles. Em, pero además deben tener una relación de confianza, no forzosamente de amistad. Así pues, en un trabajo en equipo vemos nosotros en el trabajo en equipo, en un desempeño colectivo. Aquí hay las metas, el trabajo, el grupo de trabajo, en cambio, es compartir información. La sinergia que existe en el equipo, vemos nosotros que acá en el grupo es neutral y a veces negativa. Las responsabilidades asumidas, por ejemplo, en el equipo, vemos nosotros que ahí hay pues individual y mancomunada, hay complementarias. En cambio acá en el grupo hay individual, aleatorias y variadas. O sea, la dificultad para conseguir la eficacia y la eficiencia se ven incrementadas por el hecho de que las prácticas en colaboración requieren establecer colectivamente una visión conjunta de los problemas y situaciones y tomar colectivamente las decisiones pertinentes. Algunos creen que el trabajo en equipo supone una disolución de la identidad profesional. Nosotros entendemos que el valor de esa identidad reside en el hecho de que es desde ella misma donde se deben hacer las aportaciones. Entonces, ese equipo, ese número de personas con habilidades complementarias, comprometidas, con un proceso común, un conjunto de metas de desempeño y un enfoque por el que se sienten solidariamente responsables. Entonces, eso significa que hay una necesidad mutua de compartir habilidades y conocimientos. Los profesionales de ese equipo se complementan en los perfiles, pero además deben de tener una relación de confianza. Con todos estos datos, pues debemos indicar los elementos que constituyen el equipo de trabajo. Ese equipo es un grupo de personas. Para que varias personas formen un equipo, es preciso que se establezcan entre ellas una interrelación que las lleve a lograr un objetivo común. Un equipo está dotado de una finalidad común. El objetivo es la razón por la que las personas se reúnen en el equipo.
El equipo tiene una existencia propia, tiene su propia vida, sus propios problemas, dificultades, éxitos, alegrías. El equipo es dinámico y tiene una historia propia. Este dinamismo obedece a unas leyes generales. El equipo depende estrechamente de las relaciones interpersonales que se establecen entre sus miembros. En función de estas características podemos definir el equipo como una entidad social única e irrepetible, compuesta por un reducido número de personas altamente organizadas, orientadas hacia la consecución de objetivos comunes, a través de una plena participación de todos en un ambiente propicio y basándose en una relación de confianza, solidaridad y ayuda mutua. Entonces, para poder nosotros ver acá, vemos que el profesor Rodríguez Porra, el equipo de trabajo, dice, abarca un espectro mucho más amplio, como nos indica en su obra El factor humano en la empresa. La mayoría de las personas están mucho más satisfechas cuando participan en la programación, organización y control de su trabajo. Esto implica que el trabajador sea o no sea un simple número que se limita a cumplir órdenes y pasa a ser considerado una persona con capacidad de desarrollo personal y profesional. Aquí las características de los grupos eficaces e ineficaces. Hay grupos eficaces, por ejemplo, en un ambiente, el factor ambiente informal, cómodo, relajado. Los grupos ineficaces hay tensión, pueden aparecer signos de aburrimiento, los miembros pueden aceptar objetivos confusos, incomprensibles e impuestos. Pero donde hay un grupo eficaz, vemos que los objetivos, las tareas y las metas están claras, se comprenden y se modifican para que el grupo se comprometa a sí mismo en los fines comunes estructurados. Hay inconvenientes del trabajo en equipo. Las ventajas del trabajo en equipo son muy importantes, tanto para individuos que las conforman como para la organización. Pero los grupos también pueden plantear problemas que todo coordinador debe conocer para prevenir o hacerles frente de una manera eficaz. Los equipos de trabajo y estructuras organizativas. El equipo de trabajo es una clara innovación en la estructura tradicional de la empresa. No todas las empresas necesitan el mismo equipo de trabajo. Se puede establecer, por ejemplo, los equipos de empresa, cultura funcional, cultura de procesos, cultura de proyecto, cultura de red. Hay tipos de equipos como los equipos en paralelo, equipos de procesos, de proyectos y equipos en red. Las unidades tradicionales, por ejemplo, tienen también la tarea. Bueno, y aquí pues vemos nosotros que los equipos de trabajo también, las personas reconocen su interdependencia para alcanzar las metas. Los elementos para la comprensión de ese equipo de trabajo, tenemos nosotros que podemos hablar de una infancia y una maduración de los equipos. En la medida en que un equipo madura, se afianzan unas maneras concretas de trabajar y cada vez sabemos más que podemos esperar de nuestros compañeros. Para llegar a esa maduración, observamos unas etapas evolutivas del equipo. Entonces, los roles en el equipo, las personas presentan o desempeñan roles distintos al tener que vivir circunstancias diversas. En la familia actuamos como hijos o hijas, esposas o esposos, o como padres o madres. En el trabajo actuamos como subordinados. Bueno, leales o rebeldes, como líderes autoritarios o democráticos,
o paternalistas, o como colegas o como compañeros. Los roles todos diferentes, que definen conductas distintas para cada persona. Conceptos fundamentales del rol. Las personas, pues, nos comportamos en formas distintas según los grupos, según la situación. Dichos comportamientos responden al concepto del rol, un rol. Uno juega diversos roles, aún en el mismo trabajo. Los roles hacen referencia a los patrones de comportamiento que se espera que interpreten los distintos miembros de un grupo humano. Dentro de los estilos de comportamiento necesarios para la representación de un papel, hay lugar para las interpretaciones diferentes de los distintos miembros. Dichas diferencias brindan al rol su riqueza. Entonces, es cierto que no podemos representar con autenticidad cualquier rol. Hay roles que no encajan con nosotros. Los roles pueden ser oficiales o explícitamente reconocidos y oficiosos, que son igualmente roles, aunque no sean necesariamente reconocidos por todos. Algunos roles están claros, otros pueden provocar cierta confusión. En uno mismo o en los demás, porque a veces nos vemos obligados a representar y a la vez diferentes roles que entran en conflictos. Para comprender el comportamiento de una persona es necesario identificar los roles que representan en un momento determinado de la vida. O sea, los roles de equipo en el equipo funcional. El término roles de equipo, hace referencia a una de las teorías más operativas con que hoy contamos para el análisis y la integración eficaz de los equipos de trabajo. Esta teoría, pues, formulada por Bellby en 1993. Entre los puntos significativos tenemos que el primer punto nos lleva a descartar el éxito o el fracaso de los equipos en buena medida en que la combinación adecuada y en el peso equilibrio de los roles de equipo. Los roles del equipo se refieren a nuestro modo individual, personal de comportarnos, de contribuir a la tarea y de relacionarnos con otros. Estos comportamientos, los que barajan el juego de relaciones que se dan en la vida de grupo y se diferencian. Se han identificado y definido 9 roles de equipo que se agrupan en 3 categorías fundamentales. Roles mentales, aquí el creativo es la principal fuente de ideas e innovación para el equipo. El especialista, quien aporta el saber especializado sobre el que se basa el servicio o el producto del equipo. Y el evaluador es quien analiza ideas, sugerencias, tanto internas como externas. El equipo evalúa su viabilidad, su adecuación a los objetivos del grupo. En los roles de acción vemos el impulsor, quien estimula y aguijonea al equipo hacia la acción. Vemos el implementador, es la principal fuente de transformación de las ideas en acciones dentro del equipo. Y el finalizador es el rol a través del que se realiza aquí un seguimiento continuo de las tareas. Vemos también aquí, se busca cumplir los plazos
y la mayoría de los niveles de perfección. En los roles sociales, el cohesionador es el rol que fomenta la unidad y las relaciones armoniosas entre los miembros del equipo. El buscador de recursos es quien explora recursos del exterior, establece contactos que puedan ser útiles para el equipo. El coordinador, quien organiza, motiva, controla actividades del equipo y logran metas comunes en base a un trabajo compartido, solidario e interdisciplinario. Los roles subversivos para el equipo. Estos roles dificultan generalmente la dinámica interna del equipo, del grupo. Son un lastre y por lo tanto son útiles para el equipo. No son útiles, perdón, son tan numerosos como amplia es la diversidad individual. O sea, ampliamente, pero sin embargo es un desecho. No sirven para poder utilizarlos en el equipo. Lo más significativo tal vez sean lo siguiente: la obstrucción. Vemos nosotros que se opone a la marcha del equipo, rechazando ideas o teniendo una actitud negativa sobre todos los temas. Se niega a cooperar. En la agresividad es la lucha por rebajar el prestigio de los otros, destruye, se jacta y vanagloria de sí mismo. La deserción muestra de indiferencias, distancias entre la ensoñación a veces, se aparta del tema, interviene con conversaciones que no tienen nada que ver con el tema que se trata. Dominación interrumpe, mete en largos monólogos, se muestran autoritarios, trata de monopolizar el tiempo del grupo. Hay búsquedas de reconocimiento, pretende llamar la atención de una manera exagerada, cuenta historias pasadas de las cuales presume, relata experiencias que nada tienen que ver con el tema actual en una búsqueda ansiosa por obtener consideración de los otros. Playboy aquí muestra pues su falta de participación en el grupo, con un humor fuera de onda, fuera de lugar, alardes de cosas que causan un cierto escándalo con la muestra de un cierto cinismo. Hay claves del trabajo creativo en equipo. Diversos autores han intentado, sí, demostrar los vínculos existentes entre la capacidad creativa, innovadora de los equipos y su nivel de satisfacción. Porque vemos pues que un equipo eficiente precisa de un ambiente confortable, tolerante, con la discusión que promueva la crítica constructiva. Dicho ambiente productivo, creativo y satisfecho pues de los efectos que persigue el trabajo en equipo. Es fundamental en el equipo de enfermería la búsqueda de la eficiencia y la eficacia y para actuar pues sin obviar a la persona y a la humanización de los cuidados. Entonces es por ello que debemos actuar con valores humanistas como el no juzgar, respetar a los demás, atender la importancia de la armonía, tener la capacidad de escuchar, entender las necesidades del otro, manifestar paciencia, tener un espíritu abierto, mostrar una actitud positiva de ayuda. El trabajo creativo del equipo es sin motivación, emoción, sensación de riesgo y ventura. No hay creatividad o esta se torna en rutina más o menos justificada de algo que hay que hacer porque alguien lo quiere. Muchas veces necesitamos ser creativos de forma individual. Es cuando debemos despertar nuestros recursos personales, aunque algunas veces tenemos que ser creativos conjuntamente con otras personas. Por ejemplo, unas enfermeras que buscan soluciones a las constantes e incómodas llamadas de los pacientes durante la noche. Trabajar creativamente en equipo puede ser un placer. Buscar de forma conjunta nuevas ideas, afrontar complicados retos dentro de la asistencia sanitaria requieren de una cierta capacidad. Todo esto surgirá en las reuniones cuando uno realiza pues con el equipo.
Toda reunión necesita un líder o un coordinador. El líder de la reunión deberá ser, pues, escoger técnicas más adecuadas, procurar que todo el mundo participe por igual, frenar las conductas de excesivos o protagonismos, evitar que se produzcan juicios sobre las ideas, al menos antes del tiempo, facilitar los movimientos creativos, anotar todas las ideas en una pizarra, asegurarse de un gran número de ideas al final de la fase de generación, ayudar al equipo a interrelacionar ideas combinándolas, facilitar el pensamiento lateral introduciendo, si es necesario, ejercicios o técnicas que lo estimulen, coordinar la formación de subgrupos y supervisar su rendimiento, dirigir la evaluación crítica de ideas y apoyar la toma de decisiones. En la herramienta para el trabajo en equipo tenemos las herramientas de análisis de problemas y toma de decisiones. En las técnicas de los por qué en secuencia es una representación gráfica que consiste en formular la pregunta ¿por qué? Es decir, de manera que se analicen las causas que están produciendo el problema. Cuando obtenemos una primera respuesta que normalmente da como resultado más de una posibilidad, se plantea para cada opción un nuevo por qué, así de forma repetida hasta lograr analizar en toda la magnitud el problema o situación que se está analizando. El diagrama de las 6 palabras, este es un método para explorar lo que es problema y lo que no es, de tal manera que facilita el análisis y la definición del mismo. El método permite estudiar las posibles causas del problema y diferenciar aquellas que no lo son, delimitando claramente la situación problema. La metodología que propone esta técnica para analizar la situación consiste en formular las siguientes palabras: ¿qué?, ¿quién?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? Y ¿cómo? La realidad emocional de los equipos. Tenemos que los grandes líderes son personas muy movilizadoras, personas que despiertan nuestro entusiasmo y alientan lo mejor en nosotros. El líder es la persona a quien los demás recurren en busca de la convicción y claridad. En este sentido, el líder es la persona que mejor sabe encauzar las emociones en un determinado grupo. Pero hay dificultades para el trabajo en equipo. Entonces, según Pond y Texdor, un buen trabajo en equipo exige unas condiciones y una de ellas pasa por el hecho de tener vínculos, aspiraciones, objetivos comunes para asegurar así el logro de unos buenos resultados y aprendizajes generativos. Antes de iniciar cualquier programa de formación de equipo se debe evaluar condiciones. La unidad de trabajo es un grupo donde la acción colaboradora es esencial para una buena realización. El gerente está familiarizado y se siente comprometido con la idea de mejorar el equipo. Se siente lastimado u ofendido. Existe necesidad de ver que las cosas mejoren. Los miembros de la unidad de trabajo están dispuestos a ver su propia unidad y dedicación o acción para solucionar problemas. Entonces, son preguntas que antes de iniciar cualquier programa de formación se deberá evaluar para estas condiciones. ¿Tiene el personal, por ejemplo, el tiempo suficiente para un programa de este tipo? ¿Están dispuestos el gerente y otras personas de la unidad a observar su propio desempeño y el trabajo de la unidad? O sea, ¿han decidido la gente cuáles son los problemas y qué debe hacerse? En enfermería y el equipo, la función principal profesional de la enfermería se ha ido ampliando. Y esto pone pues en relieve la necesidad de que estas trabajen con otros profesionales del cuidado de la salud. Tenemos el médico, la enfermera, la trabajadora social, la nutricionista, el laboratorista, terapista respiratorio, terapista físico. Ya Virginia Henderson manifiesta que la función de la enfermera es ayudar al individuo sano o enfermo. Entonces, esta ayuda lleva a cabo como miembro del equipo médico, ayuda a otros miembros del equipo, como ellos le ayudan a planificar y llevar a cabo el plan, ya sea para mejoría de la salud, para recuperar la enfermedad o para el apoyo en la muerte.
La enfermera administrativa como líder, solo si son líderes, las enfermeras administrativas podrán crear clima para la práctica profesional. Entonces aquí, según Salensin, las diferencias entre líderes y gestores son que actitudes hacia las metas. Los administradores tienden a adaptar actitudes impersonales a las metas. Los líderes adaptan una actitud activa y personal. La concepción del trabajo, la relación con los demás y el sentido propio del yo. ¿Quiénes son entonces los líderes? Dice que los líderes son gente que sabe dónde van, saben cómo llegar allí, tienen valor y persistencia, merecen que confíen en ellos, merecen que confíen en ella, o sea, en no venderá su causa por alguna ventaja personal. No se, dice, no se vende el líder. Hace que las misiones sean importantes y posibles, hace sentir a los subordinados que su función en la misión es importante, hace que otros se sientan capaces de llevar a cabo su función. La influencia del estilo de supervisión en el trabajo en equipo es importante porque el liderazgo es como la posición de un jefe o guía, y el verlo conducir, como acompañar o ir a la cabeza para indicarles el camino guía. Entonces la diferencia entre gerente y líder radica en que los gerentes son nombrados, gozan de un poder legítimo. Su capacidad para influir está basada en la autoridad formal inherente a su puesto. En cambio, los líderes pueden ser nombrados o surgir del interior de un grupo. Los líderes son capaces de influir en otros para que con sus acciones lleguen más allá de lo que, decía la autoridad formal. Pero el hecho de que una persona pueda influir en otra no quiere decir que también sea capaz de planificar, organizar y controlar. Todos los grupos son diferentes entre sí. Aún así todos comparten una necesidad común de alcanzar metas, de mantener unido al equipo de trabajo, la necesidad de cada individuo en virtud de su naturaleza humana, y un buen líder debe contar con un producto final, que es el equipo de alto rendimiento. Para que el liderazgo sea efectivo, debemos observar las características como objetivos claros, sentido compartido, optimizado, mente abierta, supervisión del progreso, experiencia y solución del problema. El compartimientos y estilos de líderes, hay autocráticos y democráticos. Aquel líder que suele centrar la autoridad, dicta métodos de trabajo, decisiones unilateralmente, es el autocrático. Y el democrático, pues el que involucra a los empleados en la toma de decisiones y delega autoridad. Laissez-faire deja a sus empleados en total libertad para tomar decisiones y hacer su trabajo. El tipo del nivel de liderazgo que una enfermera proporciona depende de la situación en la cual se encuentre trabajando en su momento. Hay el liderazgo directivo, el liderazgo creativo. Entonces, el objetivo principal del líder es orientar al grupo en la dirección correcta. El liderazgo transaccional, tal como se lo describe el mismo Bass, el prototipo de líder transaccional es el ejecutivo. El minuto, que centra su actuación en tres técnicas: la previsión de objetivos en un minuto, los elogios de un minuto y las reprimendas de un minuto. ¿Y qué es la toma de decisiones? Tenemos aquí, pues, que según Rum, 5 estilos de toma de decisiones. El autocrático, donde vemos que el gerente resuelve el problema o toma la decisión de manera independiente. El autocrático 2, donde el gerente obtiene la información necesaria de los subordinados. El consultivo, donde el gerente comparte información con los subordinados. El consultivo 2, el gerente comparte el problema con un grupo de subordinados pidiendo sus ideas, y el grupo
Grupo 2, el problema se comparte con los subordinados como grupo y generan y evalúan las alternativas y tratan de llegar a un consenso respecto a la solución. Pero, ¿qué es la toma de decisiones? Es un proceso que atraviesan las personas cuando deben elegir entre distintas opciones diariamente. Cada individuo está en situaciones en las que debe optar por algo y esa decisión no siempre resulta simple. El proceso de la toma de decisión se activa cuando se presentan conflictos en diversos ámbitos de la vida a los que se encuentra pues mejor solución posible. En el proceso de la toma de decisión, a la hora de enfrentar una situación a resolver, es importante que el individuo siga ciertos pasos. Definir el problema, detectar las alternativas y prever los resultados. Optar por una alternativa, control, monitoreo, resultados de la opción elegida y la evaluación, que es el análisis de las ventajas y desventajas de la decisión tomada. Este paso es fundamental para el aprendizaje y la toma de decisiones futuras. El proceso de toma de decisiones se da de manera periódica y constante. Muchas veces responde a conflictos y otros son ocasionales. Algunos se dan dentro del ámbito privado y otros en la empresa o en la organización. Entre las características tenemos la claridad, impacto, periodicidad, actores y reversibilidad. Los componentes: la decisión, el resultado, consecuencia, preferencias, toma de decisión, el juicio, evaluación y la toma de decisiones. Es importante tomar decisiones porque es uno de los procesos más importantes en la vida del ser humano, ya que a través de las elecciones realizadas que el individuo va marcando su camino personal y profesional. Para esto es recomendable delimitar los objetivos claros sobre los que va a basar la decisión diaria y reconocer cuál es la manera más efectiva para llevar adelante el proceso de toma de decisiones. Lo que dificulta el proceso para tomar decisiones: existen características individuales, la disonancia cognitiva, el efecto halo y el pensamiento de grupo. La adaptación hedonista, donde ocurre cuando el individuo está sumido en un estado de bienestar y placer que no le permite relacionarse con el conflicto. El sesgo de confirmación y el sesgo de autoridad.